Entonces, este ya es la experiencia número 1. Recuerden que hay una anterior que es la experiencia número 0, pero ya este sería nuestro segundo laboratorio, de la parte del laboratorio del curso de Física 110 por parte de la Universidad Federico Santa María. Entonces, recordando que ya sabemos más o menos la regla de qué es la idea, que vamos a hacer un experimento, ustedes lo van a hacer y van a trabajar respecto a ese experimento, tenemos que lograr unos ciertos objetivos. Y en este laboratorio, en el número 1, son respecto a lo siguiente. Es la cinemática en una dimensión. Y vuelvo a recalcar, que es sumamente importante que lo entiendan, en una dimensión. ¿Ya? Entonces, háganse la idea mental de que lo que han visto en cátedra, las primeras clases sobre movimiento y en específico movimiento de dirección, es lo que va a facilitar y a entender todo el procedimiento de esta experiencia. Si la persona, más de alguno de ustedes, no ha ido a clases o no sabe qué modelo se utiliza, les invito a que vean a sus respectivos paralelos, su profesor, las clases que hayan subido o grabado. Si no tienen ese material, pueden ver perfectamente lo que tengo yo subido en el canal, ya que también hago la cátedra del paralelo número 6. Les recomiendo que vean por lo menos esas clases para poder entender un poco qué es lo que se hace. Los objetivos fundamentales de esta experiencia van a hacer que ustedes logren caracterizar y aprender a caracterizar el movimiento de cualquier objeto en una dimensión. ¿Ya? Esta experiencia, a diferencia de la experiencia pasada, vamos a necesitar trabajar con un software que se llama Tracker. Ese software, yo voy a hablar después detalladamente sobre ese software en el momento que es necesario explicar. Dónde descargar, cómo descargar y cómo utilizar. ¿Ya? Pero todo eso se va a hablar en su debido tiempo, en un orden que yo considero pertinente, pero se va a hablar hoy día. ¿Ya? Ahora, ese software lo que hace es poder obtener el movimiento, ver el movimiento de un objeto y poder analizar y obtener información, caracterizar esa información. En palabras muy simples, es un software, simula a un alumno de primer año del curso de Física 110 y es capaz de usar el modelo. Ver, hacer el análisis estroboscópico, generar los vectores, calcular el gráfico. Entonces él es una máquina que los puede ustedes reemplazar en el futuro para poder generar gráficos de movimiento. Y es para poder utilizar en mejor medida el tiempo de análisis. ¿Ya? Los materiales necesarios para este experimento van a ser un programa que se llama Tracker y un computador que lo van a tener que instalar, ese programa dentro de su computador. No puede ser celular en este momento porque es para computadores. Un objeto que se desplace, sea un autito, sea una bolita, sea un tubo de confort, lo que sea que se pueda desplazar fácilmente en una dimensión y una regla. ¿Ya? Recordando que todo lo que ustedes hagan en este experimento lo tienen que entregar en un informe respondiendo las preguntas y los procedimientos que se piden a continuación. Este experimento, en específico tiene dos partes, la parte A y la parte B, que continúa abajo. Eso quiere decir que son dos partes totalmente distintas, que lo que hagan en el A no implica que resolvieron el B. Son experimentos distintos. Para que no mezclen las ideas, aunque se parezcan mucho, son totalmente distintos. Yo les recomiendo que cuando terminen la parte A, tómense un tiempo para tomarse un café, párense, hagan ejercicio de relajación y después vuelven a hacer la parte que corresponde, que es la continuación, que es la B. Para que su mente y su cerebro distinga que son dos cosas distintas. Y para que no cometan el error de decir, ya lo hice, pensando que lo hicieron en el anterior. ¿Ya? Vamos a hablar sobre el procedimiento. Parte A. Parte A. La parte A, como el título lo dice caracterización del movimiento de un objeto en la casa. El título lo dice todo. Lo que vamos a hacer es caracterizar el movimiento de un objeto que tenemos en casa. Y para eso
se hace lo siguiente. Lance o un auto, o un juguete, una bolita a través del suelo o la mesa de su casa, entendiendo que el suelo o la mesa está nivelada. Entonces, en una superficie nivelada, que eso es al fin y al cabo, si no tienen mesa, no tienen piso, algo que esté nivelado, tienen que tomar un objeto y hacer que se desplace por un pequeño impulso, hacer que se desplace libremente. ¿Ya? Lo primero que tienen que hacer es desplazar el objeto. Después que hacen desplazar al objeto y generen una trayectoria lo más recta posible, porque estamos en una dimensión, a ese objeto lo vamos a llamar objeto, porque no podemos decir si es una bolita o un auto, cada grupo va a escoger lo que quiera. Entonces, cada vez que yo nombre, me refiero al objeto. Después que hacemos la trayectoria y que estamos ya, por lo menos, agarramos el ritmo y somos capaces de generar esto, vamos a ubicar una regla cerca de la trayectoria. Fíjense que todos los detalles están al pie de la letra. ¿Por qué? Porque si ustedes ponen la regla primero y lanzan el objeto, puede ser que se desvíe y choque con la regla. Y mucha gente, no sé por qué, como que trata de solucionar el tiro en vez de girar la regla. Entonces, tomen el objeto, muévanlo, pónganlo en la misma posición, traten de moverlo con la misma fuerza, todo. Y cuando ya tenga seguro cuál es el movimiento, ponga la regla, por lo menos en la misma dirección que el movimiento del objeto. ¿Ya? ¿Ya? Esa regla, ¿cuál es el objetivo? Es que los va a servir como una escala de medición. Cuando ustedes ven un mapa, siempre en la orilla hay una escala. Los de Google dice más o menos la referencia, cuánto mide. Y eso los va a servir como una escala y es necesariamente indispensable para el software tracker. Hasta acá, ¿alguna duda con lo que he hablado? Solamente hasta acá, con la parte 1. ¿Todo bien? Qué bien. El silencio otorga. Entonces nos vamos con la segunda parte. Después que haga el experimento, se le va a pedir lo siguiente, que lo vuelva a hacer, pero con un celular o con una cámara web, grabe un video del movimiento del objeto. No es una película, no es un documental, no es una serie que dure media, ni una hora, ni 2 horas de video. Basta con que sean 5 segundos, 7 segundos, 3 segundos, pero que en el video se observe claramente el desplazamiento del objeto y la regla. Recomendando, por mi parte, que lo graben de esta forma, que se pueda visualizar desde arriba cómo el objeto se desplaza y una regla que esté bien. ¿Ya? La cámara usted la puede mover, entonces al fin y al cabo uno ve el desplazamiento y ve la regla así. Y que sea una distancia correcta, que podamos ver que es una regla y que no es un palo y que no es un dibujo y que se pueda observar bien el experimento. ¿Ya? ¿Todo bien hasta acá? Entonces hicimos el experimento, grabamos. ¿Sí? Profe, ese video hay que enviarlo. Tranquilo, vamos bien, estamos recién grabando el video. Ahora, cuando nosotros grabamos un video, recomendablemente, como están trabajando en grupo o trabajo individual, guarden una copia en su computador del video, por si después quieren trabajar con ese video. Pueden grabarse hasta por WhatsApp y mandarlo por WhatsApp y ya queda en formato de video y lo pueden descargar después con el computador. Hay miles de formas de grabar y descargar ese material. Ahora, ese video los va a servir para los siguientes pasos, pero hay que tener un video. Es el fin de la parte 2. ¿Alguna duda? Parte 3. Ahora, los piden adicionalmente que adjuntemos una foto durante el movimiento. Eso quiere decir que podemos volver a repetir el experimento, que sea lo más parecido posible, y sacar una foto durante el movimiento. No al inicio, no al final. Cuando se detiene, cuando se lanza. Durante. O también podrían tomar el video, ponerle pausa y sacar un pantallazo. Que es lo mismo. ¿Sí o no?
O no mover la pelota y detenerla y sacar una foto, nadie va a saber, ¿no? Pero sí se va a notar si no coincide con el video. Pero esa es la idea. No van a grabar así y después sacar una foto y está la regla acá y la pelota está. Uno dice, no es la misma foto del mismo experimento. ¿Ya? Ahora, con con esa captura, ustedes tienen que dibujar sobre ella el diagrama de velocidad. Imaginemos que tomamos la foto, que esta es la foto, y sobre esta imagen, con programas como Paint o de poder manipular imágenes, fotos, tienen que hacer los diagramas de velocidad. Es lo único que le están pidiendo. Recuerden que en clase, en la parte de cátedra, han visto con su profesor qué son los pasos para hacer un diagrama, qué es lo que se entiende. El vector velocidad, pero en mi caso también, además del vector velocidad, les pido que pueden agregar o aparte el gráfico de velocidad. ¿Ya? Además del vector velocidad, que se entiende que eso es el diagrama, también quiero que me agreguen el gráfico velocidad. No quiero que sea perfecto, no quiero que me lo calculen, simplemente que me dibujen más o menos el comportamiento, que es lo que ustedes entienden como el comportamiento. ¿Ya? Y eso es la parte 3. Tomar una foto, tanto del video o tomar del experimento, y dibujar sobre ella el diagrama de velocidad. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Cuarto paso. Profe, ¿Sí? el diagrama como parte de dónde está en esa foto o desde el inicio. La foto, ¿dónde la sacaste? ¿Del inicio, en la trayectoria o al final del objeto cuando se detiene? Ah, en la trayectoria. Ya, ya, ok. Entonces, Gracias. paso a paso. Los mismos pasos te responden las mismas dudas. Ya. Ahora, cuarto paso, programa Tracker. Y aquí ustedes van a preguntar, ¿qué es el programa Tracker? Déjenme ingresar al aula que estaba viendo YouTube. Entonces, no puedo mostrar YouTube. Como que puede censurarme YouTube. Mostrar otro video. Y se van al aula. Están viendo aula, ¿no es cierto? Sí. Ya. Se van al curso, a la parte del laboratorio. Ustedes ven siempre un link de laboratorio y después hay una parte en rojo que dice recurso de aprendizaje y aquí dice cápsula para el uso de Tracker. Ustedes ingresan a ese link y después que tiene la publicidad les aparece un video hecho por el coordinador del laboratorio, el cual explica con lujo y detalle cómo utilizar Tracker. ¿Cuál es la finalidad de Tracker? De aquí tienen que escuchar bien. Tracker es un software que hace análisis de videos, no de imágenes, sino de videos. Por eso se pide que graben un video. Tracker lo que va a hacer es tomar este video y por medio de una cierta información, él va a poder calcular todos los pasos que ustedes aprendieron en la parte de cátedra para obtener la ecuación de movimiento. Él hace como el estroboscópico, él realmente no lo muestra, pero lo hace, y genera los gráficos de posición y velocidad. Él es capaz de obtener esos gráficos. Y por medio de esos gráficos, uno podría obtener las ecuaciones. Entonces, Tracker hace eso. Él aprendió física 110 y hizo correctamente los pasos del modelo. ¿Ya? Pero cómo utilizarlos, véanse este video. ¿Ya? Del uso de Tracker que está en el aula. La segunda pregunta que deberían decirme es, ¿y dónde descargo Tracker? Para eso se van a programa Tracker en el buscador y aparece, además de algunas fotos, la página oficial para poder descargar el software. Esta
tanto, parece que en online, no sé, pero está para descargar tanto para Windows como Mac y posiblemente Linux, que no sé de cuándo está eso, y lo pueden instalar. Cualquier duda que tenga respecto a Tracker y al uso de Tracker, les recomiendo que lean los foros. Siempre que utilicen un software y no lo conocen, es bueno entender ciertas preguntas de otras personas. Y así aprenden un poco más sobre ciertos programas y aprender a usar foros, que es sumamente importante hablar de los foros. ¿Ya? Entonces buscan su pregunta y más de alguno la preguntó y más de alguno la respondió. ¿Ya? Si aún así no lo encuentran, me pueden preguntar a mí, no hay ningún problema en contestar. Recuerden que tienen, como es el día viernes, 2 días hábiles para la entrega del informe y de la misma forma yo tengo 2 días hábiles para contestar la pregunta. Así que no contesto el fin de semana, sí voy a contestar, pero no con tanto apuro. Porque entiendo que ustedes tienen, desde el lunes empiezan a hacer el informe o desde este momento y después descansan el sábado y el domingo, como cualquier mortal. ¿Ya? Porque si no, si lo hacen el fin de semana, entonces corremos la fecha hasta el fin de semana. ¿Alguna duda hasta acá con lo de Tracker? ¿Todo bien? ¿Todo ok? Entonces déjenme compartir nuevamente la pantalla para volver al informe y seguir explicando las partes. Entonces, ahí recién usamos el programa Tracker. Con el programa Tracker, entonces, nosotros ingresamos este video. Este video lo ingresamos al computador, corre el video, y este programa nos va a pedir que nosotros digamos una escala. ¿Qué significa? Que nosotros digamos desde un punto a un punto cuánto mide, porque él necesita saber la referencia, él necesita un sistema de referencia, porque si no, no sabe qué está midiendo, no sabe si son metros, centímetros, y no puede calcular los gráficos. Y por eso se pide que pongan una regla, y por eso la regla tiene que estar bien puesta y claramente se puede visualizar para saber cuánto mide. Fíjense que eso lo hacen siempre los peritos forenses cuando uno va a una escena del crimen, al lado aparece una regla blanca con negro. Y es eso, es para tener una referencia de la imagen y ver más o menos cuánto medía realmente el objeto. Es tener un sistema de referencia. Si es que han visto alguna serie o alguna película de siempre la escena del crimen, era eso, sacar fotos para tener la referencia. Entonces, con esa regla vamos a determinar el sistema coordenado y generar el gráfico de posición. El programa pide ese sistema, dice, dime una referencia, y él automáticamente genera el gráfico de posición versus tiempo. Véanse el video de Tracker paso a paso que explica cómo utilizarlo y cómo obtener esa información. Y recordando establecer la escala. ¿Ya? Entonces el programa genera un gráfico que se puede visualizar y se les pide que adjunten en el informe la captura de pantalla del gráfico. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? Después, parte B es simplemente contestar en el informe ciertas preguntas. ¿Cómo? Primero, ¿cuál es el error experimental de la medida de distancia? ¿Y cuál es el error experimental en la medición del tiempo? Ahora, antes de proseguir, lo más probable es que uno de ustedes me diga cómo calculó el error experimental. Y para eso les voy a volver a recordar lo que hablamos en la clase pasada. La finalidad del laboratorio de física 110 es que ustedes simulen, en primera instancia, un laboratorio. Ustedes lo van a hacer en la casa. Eso quiere decir que ustedes son el dueño del experimento. Ustedes hicieron el experimento. Y por lo cual, ese experimento, ustedes tienen que entender que va a tener errores. Por eso el laboratorio cero es aprender a entender que hay errores y medir esos errores. ¿Qué quiere decir? Que yo y cualquier profesor o cualquier persona no puede decirles cómo calcular los errores. Y les voy a explicar el por qué. Porque cada experimento es totalmente distinto. ¿A qué voy? No usaron el mismo objeto. Por lo tanto,
puede ser que la pelota que usó un grupo tiene imperfecciones y la otra no. No usaron la misma regla, por lo tanto puede ser que la regla tiene errores de unidades o errores de instrumentación distinta a otra regla. No usaron la misma cámara, no usaron el mismo camarógrafo, no usaron el mismo computador que puede dañar en cierta medida el tiempo de cálculo del gráfico. No usaron la misma pantalla, por lo tanto no se puede de repente desconfigurar distintas anchuras del mismo gráfico. Todos esos son errores y que hay que explicar. Hay errores que son cuantificables y otros no. Unos se pueden calcular y habrá que calcularlos y otros no. Y para eso, uno tiene el anexo de errores que explica en cierta medida cuáles son cuantificables y cómo se pueden calcular. Puede ser que no ocupen un cierto error y no es necesario que lo apliquen. Más de alguno dirá, en física sí, me enseñaron que tengo que hacer 6 veces el experimento y calcular el error. Aquí no tendrían que hacerlo 6 veces, porque no se les está pidiendo que lo hagan 6 veces. Entonces, ese tipo de error no sirve en esta parte. Entonces, no pertenece al experimento y por lo tanto no es un error experimental de este experimento. No quiere decir que en todo el experimento tenemos que calcular siempre los mismos errores porque cada experimento es único. Profe, Sí. entonces sería en este caso, por ejemplo, más importante el error instrumental incluirlo. Depende. Depende de tu... Puede ser que tu instrumento tenga más error que otro. Puede ser que tu compañero usó una regla tan precisa y una cámara tan HD que no va a tener ese error. Pero sí puede ser que va a tener otro tipo de error. Entonces no puedo decir, y por eso puede ser que les frustra, que no puedo decir qué es preferente. Ningún método para calcular errores es preferente, depende del experimento. Y no de este experimento en sí, del fenómeno. Depende de todo lo que ustedes hicieron. Es su laboratorio. Imagínense que en la casa o en el patio donde hagan esto, eso es el experimento. Entonces, lo que ustedes pongan puede ser que a otro grupo no le afecte ese error. Entonces, en el informe ustedes tienen que, con lujo y detalle, y se los dije, explicar qué es lo que están haciendo y ahí se dan cuenta qué tipo de errores van a haber. Algunos los pueden calcular y otros no. Y los que pueden calcular los van a tener que calcular. Y por eso tuvieron un curso de física así en donde vieron cómo calcular errores. Y también vimos en la primera experiencia cómo entender que hay errores y cómo calcularlos. ¿Ya? Entonces, ese es como lo que toca. Y lo segundo, y lo más importante, comprensión lectora. La primera parte, ¿qué dice? Léame ustedes mismos, alguien que me lea qué dice ahí. Que lo estoy mostrando en la parte verde de acá. ¿Qué dice? ¿Cuál es el error experimental en la medición de distancia? No dice cuánto, dice cuál. Y es muy diferente y no son sinónimos. ¿Cuál es el error experimental en la parte de distancia para medir distancia? ¿Y cuál es el error experimental? Se refiere al experimento. ¿Cuál es el error del experimento para medir el tiempo? ¿Y cuál es el error del experimento para medir distancia? ¿Cuál? Entonces la respuesta es un número. ¿Acaso me van a decir el error es 0,01 y algo? ¿Es una buena respuesta a esa pregunta? ¿Sí o no? ¿Será una buena respuesta? No. No. Porque preguntan cuál. La respuesta sería decir, porque puede ser más de uno, cuál es, podría ser, enumerar y explicar qué errores hay y si se pueden calcular, los calcula. ¿Se dan cuenta, no? Que no es tan difícil. Comprensión lectora. Mucha gente cae en eso, ¿no? Y están tan mecanizados que calculan y como no, tengo que calcular esto y esto y esto. Y depende del experimento y aquí les preguntan cuál.
¿Alguna otra duda en la parte A? ¿Todo bien? Sí. Los que no nos manejamos muy bien con el tracker, ¿hay algún material así con el que podamos ver comandos de tracker o formas como para poder ayudarnos con eso? El video que les acabo de mostrar, que está en el aula, que explica con lujo, son dos mega tracker, es bien simple. Vas a descargarlo, instalarlo, se instala en Windows súper fácil, en Mac también. No, sí, Y lo tengo descargado. ya, pues, y ahí aparece que hay que apretar como 3 botones nomás de tracker. Y genera automáticamente el gráfico. Nosotros por coordinación escogimos tracker porque, y esto se ocupa a nivel mundial en todas las universidades, se ocupan tracker porque es el más fácil de usar. Pero si tienen problemas, la que nunca falla es YouTube, donde hay millones de videos que dicen cómo utilizar tracker. Pero no lo, si prefiero mil veces que vean primero el video que tiró el coordinador, porque ahí explica con lujo y detalle, paso a paso, cómo utilizar tracker. Yo lo vi, yo nunca había utilizado tracker, lo vi y me funcionó. Entonces quedo tranquilo, ¿ya? Pero si quieren profundizar más, me pueden preguntar, pueden ver los foros, pueden ver videos en YouTube, pueden probar. Pero es un software bien amigable y que vamos a utilizar bien seguido. Respuesta, no puedes usar otro programa que no sea Tracker. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Entonces el silencio otorga y parte B. Parte B es totalmente distinto, es otro experimento. Ya terminamos la parte A, con eso tenemos el 50% del informe. Tenemos que detallar sobre el informe, qué es lo que hicimos, qué procedimiento, paso a paso, lo que los preguntan, y si quieren, igual háganlo, no es que si lo quieren, tienen que llegar a algunas conclusiones. Cuando uno dice conclusiones en un informe, no son conclusiones personales, no están en el colegio en el cual ustedes dicen, aprendí mucho. No, porque a mí no me interesa si aprendieron, a mí me interesa que hablen sobre el experimento, porque yo como usuario de su informe quiero aprender sobre el experimento, no lo que ustedes apreciaron como persona. Yo si no soy una persona, soy una persona X, un alumno del año del futuro, del año siguiente, y yo quiero ver su informe para copiar, no me interesa lo que ustedes sintieron al hacer el experimento. Lo que me interesa es que me expliquen sobre el experimento. Entonces las conclusiones son sobre el experimento, es un informe experimental, no personal. Por lo tanto, tienen que ser bien objetivos y bien concisos, no tienen que escribir párrafo y párrafo. Conclusiones. Podemos observar que pasa esto, esto, y esto pasa por esto, por esto, por esto, y como lo vimos en clase, por esto, por esto, por esto. Nada de, aprendimos esto, no me interesa si aprendieron. Aprendimos a usar tracker, tampoco me interesa si aprendieron a usar tracker. No interesa tracker, me interesa el experimento. ¿Se dan cuenta que uno así va aprendiendo a escribir informes? Los informes son información, por eso hay un informe, que damos a conocer a otras personas para ahorrarle tiempo, para que ellos en vez de hacerlo nuevamente, lean el informe y lleguen a la misma conclusión. ¿Ya? Cuando uno se lee es como leerse una guía de cuando compra algo y es para ser conciso. ¿Ya? Y así hacemos mejor informe cuando ustedes trabajen, no lo echan por hacer informes mediocres. Parte B. Caracterizar distintos movimientos. Fíjense que a diferencia del anterior, no son en casa, no dice casa. Por lo tanto, estos movimientos los van a dar, no los tienen que ustedes hacer. Dice 5, porque continúa después del 4, por si acaso, pero es otro experimento. Con el programa Tracker, abra el video 1. Y alguien va a preguntar, ¿y cuál es el video 1? ¿Video 1 mi video? ¿Es el otro video? Y para eso, para responder esa duda, se van al aula. En el aula, también del aula, ¿no es cierto? Se lo estoy mostrando. Sí. Sí, ya. Se van al curso que les corresponde al laboratorio
Después de la opción de tracker, viene el control de lectura del experimento pasado. El experimento pasado, ustedes ven solamente un link, no ven todos estos links. Y acá, cuando lo vamos a experiencia 1, además del control de lectura, después viene una carpeta. Son todas iguales por si acaso. Y ahí hay 2 videos. El video 1, si ustedes lo descargan y lo abren, es simplemente una bolita que se introduce en un tubo con un líquido y va cayendo. Eso es todo. Es el mismo video que lo pueden descargar y lo pueden ver. Y si no lo pueden descargar, no se preocupen, esto está siendo grabado y lo van a poder ver por mi video. Si aún así están muy apurados y después de esto lo quieren ver inmediatamente, porque después yo descanso un rato, lo pueden ver de las sesiones anteriores que también tengo subidas en el canal, ¿ya? Que es el mismo video. Ahora, pero si piensan un poco y son adivinos, van a tener que hacer lo mismo que hicieron con la parte A. Tomar ese video y por lo tanto tienen que descargarlo. Tomar ese video y utilizarlo en Tracker. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la parte A y B? Es que en la parte A ustedes hicieron el experimento y ahora en la parte B ustedes son usuarios de un video que se les dio. Pero tienen que hacer lo mismo. Adjuntar una foto del objeto durante el movimiento. Pónganle pausa, sacan pantallazo y suben la foto al informe. Y sobre ese dibujo, sobre esa foto, dibujen el diagrama de velocidades, pero ahora el de aceleración también. Eso es la parte A. En la parte B, introdúzcalo en el programa Tracker, ya está ingresado en el programa Tracker, y establezca el sistema de coordenadas. Vuelvo a decir, Tracker necesita saber, cuando ustedes ingresan a Tracker, él tiene que saber, él ve el video, pero él dice, oye, necesito saber distancia. Entonces ustedes le tienen que decir una referencia. Pero como ustedes no hicieron el video, no hay regla. Por lo tanto, acá hay una cierta información. Dice, recuerde establecer la escala. Considere que la probeta mide 25,5 de altura, desde la base hasta la abertura. ¿Qué quiere decir? Que esta probeta tiene un líquido y la altura desde la base hasta el término o el inicio de la probeta mide 25. No desde donde comienza el líquido, no es desde ahí, es desde la abertura, desde arriba. Y esa distancia mide 25,5. Y esa es nuestra escala, esa es nuestra regla que podemos utilizar. Fíjense que regla no es, no tenemos regla, por lo tanto, ya es distinto el experimento. ¿Se dan cuenta, no? Y expliquen ahí qué va a afectar y bla, 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 bla. Porque es totalmente distinto ahora. Con Tracker genera un gráfico, posición, tiempo, y saca el pantallazo y lo junta en el informe. ¿Ya? Con el gráfico que les da Tracker, hasta el mismo Tracker lo hace, pero ustedes lo pueden hacer, ajuste una función lineal. Van a ver los puntitos y van a hacer una función lineal. Y con esa función, y tienen que capturar, sacar un pantallazo de la función lineal gráfico que le dio Tracker y ajustarla. Y con esa función de esa ecuación, porque recuerden que la información la pasamos a función, y con esa función nosotros sabemos pasar y obtener las ecuaciones de posición y velocidad. Y aquí me voy a detener un poco. Si se dan cuenta, todos los pasos de este experimento y del anterior eran los pasos que aprendieron en la cátedra. Paso 1, estroboscópico, pantallazo, o un video que va frame por frame. Paso 2, el diagrama de velocidad, que es lo que están pidiendo que en una foto haga. Paso 3, el gráfico, que yo solo estoy pidiendo que lo agreguen o también Tracker lo calcula. Y en esta parte, ustedes aprendieron en las primeras clases que por medio de un gráfico ustedes son capaces de obtener las ecuaciones de movimiento. Si no se recuerdan, vean las clases grabadas de su paralelo de cátedra
Y si aún así no las tienen o no se recuerdan, vean las que tengo yo grabadas, que explico detalladamente cómo calcular las ecuaciones de movimiento por medio de gráficos. Entonces, todo eso que vimos en cátedra es exactamente todo estos experimentos. Y concluía y hablé un poco sobre el experimento. ¿Qué diferencia tendrá con la parte A? ¿Qué bla, bla, bla? ¿Qué tipos de errores habrá? ¿Por qué no? Aunque no se los pregunten, digan eso. Aunque no se los pregunten, siempre expliquen cosas que encuentren necesarias. Y tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero con el video 2. Antes de mostrar el video 2, ¿alguna duda con esta primera parte de la parte B? ¿Todo bien? Entonces, nos vamos al aula. Revisar este video. Y descargamos el video 2. Abrimos el video 2. Sí, cada uno es distinto. No, es el mismo. Ya. Fíjense en este objeto. Es una pelota que se lanza y se devuelve. ¿Se devolverá por magia? ¿Se devolverá porque la pelota es mágica? ¿Habrá un fantasma? ¿Por qué se devolverá? ¿Qué piensan ustedes? Hay una inclinación. Aunque no se aprecie bien, nuestro sentido común dice que puede haber una inclinación. Realmente nunca vamos a ver. Puede ser que realmente sea un truco de ilusión y se devuelva por otra cosa, pero nos vamos a quedar con la idea que ese objeto se devuelve porque hay una inclinación. De repente el sentido común nos engaña, pero en física por lo menos no vamos a hacer trampa y es una inclinación. Entonces una pelota que se lanza y se devuelve por efecto de la inclinación, por la aceleración de gravedad. Ya. Entonces, la otra parte del experimento es una inclinación. Es una pelotita que va inclinada, pero la estamos viendo desde arriba. Que se lanza y después se devuelve. ¿Ya? Entonces, y todo el procedimiento igual. Tenemos el video, lo descargamos, lo ingresamos a Tracker, adjuntamos una foto durante el movimiento, no al inicio, no al final, sino que durante, sacar un pantallazo y dibujar el diagrama de velocidad y aceleración sobre él. Además de los vectores, yo les pido que hagan los gráficos. Aunque en la parte B, Tracker hace el gráfico nuevamente. No dice nada de Tracker, pero entendemos que hay que usar Tracker. Establecer el sistema coordenado, y para eso lo recuerda que la línea del riel, esa línea negra que está en el video, mide 20 centímetros. Y con eso podemos usar un sistema para poder graficar la posición en función del tiempo. Y, aunque no lo pidan, hacer una captura de pantalla del gráfico y con una función cuadrática. Aquí ahora nos piden que nosotros con los datos generemos una función cuadrática. Tracker también lo hace, pero que se entiende que tiene que ser cuadrática. Y construirle ecuaciones de posición, velocidad y aceleración. Podrían perfectamente explicar por qué en este tiene que ser cuadrática y en la otra línea. Basta con que vean el gráfico. Y se van a dar cuenta. ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Alguna duda hasta acá? Una Todo. duda. ¿Ah? Una duda. Sí. ¿Esa ecuación para la posición me la va a entregar el ajuste con la función cuadrática? Primero Tracker te genera la ecuación, los puntos. No, Sí. Tracker, mira, Tracker, estamos confundiendo. Tracker te genera el gráfico. Sí. Tracker también te puede hacer los ajustes y te va a dar las ecuaciones, pero te va a dar las ecuaciones, él no es físico, él te va a dar una ecuación matemática, una función. Pero en el informe tú puedes utilizar ese detalle para poder escribir y explicar qué ecuación es. Pero ustedes ya aprendieron en cátedra que si ven una pintura, que esté un gráfico, ustedes mentalmente pueden obtener la ecuación de movimiento. Y que va a tener que coincidir con lo que da Tracker y explicar el detalle. Ah, ya. ¿Ok?
Ok. Ahora, antes de partir con la separación de grupo y ya cortar esta parte grabada del video, ciertas apreciaciones que puede ser que no las dije la otra vez porque ahora ya estamos recién en la segunda sesión. La persona que falta, que no está en este momento acá y está viendo el video tranquilamente en su casa después, hace el informe solo. ¿Por qué? Y voy a dar la explicación correcta. Pasa muy a menudo que uno se acostumbra a faltar y le da la responsabilidad a la persona que viene a tomar los detalles. Y después, más encima, le echa la culpa a esa persona porque no explicó bien y por eso tienen mala nota. Por lo cual, para ahorrar ese problema, la persona que falta trabaja sola y así la culpa, primero es un informe, esto es un laboratorio. Por lo tanto, todas las personas que vienen tienen que estar centradas en el laboratorio, no centradas en informar a la persona que no viene. No es, explícame qué hablaron. No, no. El objetivo es hacer un informe. Si la persona no vino, que se preocupe ella. Es responsabilidad de la persona que no viene es ponerse al día, no de la persona que viene a informarle. Esa no es la responsabilidad. Y como acá estamos acostumbrados a ser buenas personas, de repente la persona se aguanta y no lo dice. Por lo tanto, yo como un buen profesor tirano, pongo la autoridad de decir que la que falta lo hace solo. Hasta que vuelva a venir a clases y ahí les voy a asignar un grupo. Por defecto, se van a dar cuenta que eso quiere decir que lo más probable es que de aquí a fin de año no trabajes con la misma persona siempre, sino que por lo menos yo creo matemáticamente van a trabajar con 2 o 3 personas distintas. Y eso está bien porque también le ayuda a trabajar en grupo. Trabajar en grupo no es con la persona que mejor me cae bien, sino que trabajar con cualquier persona sobre un objetivo en común, que es sacarse una buena nota. Olvidar las diferencias y aprender a escuchar y a ser escuchado. Mucha gente no sabe, no aprende a ser escuchado y esta es la mejor forma. Aprender a interactuar con otras personas. ¿Ya? Por ese motivo, las personas que no vengan hacen el trabajo solo. Hay excepciones, se entiende como en todos los casos, que puede pasar algo que escapa de la flojera, o de simplemente el olvido, y se justifica, pero justificar antes. Mucha gente de este grupo mandó correo informándome que ya había avisado a sus compañeros y que va a faltar por cierto motivo. Pero si el compañero ni siquiera sabe por qué no vino, no es responsabilidad de él. ¿Ya? Y esa parte yo no la grabo, la que después de esto, de esta regla, yo no grabo. Entonces yo ahí sí o sí separo. ¿Ya? Entonces no tengan miedo de como de mantener a alguien que no venga. Y mucha gente se aprovecha y después empieza a acostumbrarse y no viene. Así de simple. Da igual porque hay personas que no quieren venir y después lo hacen solo, háganlo solo, da igual. No está en la obligación de venir. No se pasa asistencia. ¿Ya? Y lo segundo era que no sé si le expliqué sobre que el informe se entiende que es en grupo. Grupo significa que entre todos se entregan un solo informe. ¿Cómo lo hago? Me da igual. ¿Qué quiero decir? Me da exactamente igual si entre las 2 personas o 3 personas digan, mira, yo hago todos los informes, usted no hace nada, cosa del grupo, me da igual. O que digan, no, yo hago, esta semana la hago yo solo, o tú la otra la haces tú, o la hacemos a media, o lo juntamos y lo hacemos. Me da igual. A mí lo que me interesa es que me entreguen un informe. Y por lo cual, yo entiendo que en grupo es un solo informe para todos, pero yo les pido que me suban cada uno por su cuenta el informe al aula. Exactamente la misma copia, es el mismo informe, el mismo PDF, pero que cada uno saca de responsable de subir su copia. La persona que no suba su copia tiene una penalización, por lo menos si son 80 puntos, de 20 puntos. Yo soy bien drástico en esto, hasta que aprenda. Y voy a explicar el por qué. Imaginemos el método normal. Van a decir, es más sencillo subir una sola copia. Pero ¿qué es lo que pasa? Que después cuando yo reviso, primero pasa muchas veces, y esto es muy común, la suben tarde. Ah, profe, que mi compañero se le cayó el internet. Ah, profe, que bla, 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 bla. Como cada uno sube su copia,
por lo menos queda el respaldo del otro compañero y no queda fuera de tiempo. También pasa que suben y cuando se revisa y hay errores, profe, es que mi compañero se equivocó en eso, pero yo no. Entonces, cuando ustedes reciben la copia, hay primero un chequeo. Porque si ustedes llegan a subir la copia sin revisarla, sin ver si el archivo abre, sin verificar que el archivo corresponde, porque puede ser que su compañero se equivocó y subió otra tarea de otro curso, nada que ver, va a ser responsabilidad de ustedes de haber verificado la copia. ¿Se dan cuenta que tiene sentido? Y lo otro es el chequeo del tiempo, que si su compañero entregó tarde, responsabilidad porque ustedes subieron su copia en el tiempo. Y también pasa que mucha gente dice, yo lo subo, no se preocupe. Y ese yo lo subo nunca lo subió. Y tú dices, es que, profe, no. Las personas, los otros los van a apurar. Oye, dame la copia, por favor, que la tengo que subir. Entonces, es un buen control. Eso es trabajar en grupo. ¿Se dan cuenta que tiene sentido? ¿O alguien está en contra de lo que estoy diciendo? ¿O no? ¿Está todo bien? Por eso, por esas justificaciones, yo les digo que cada uno lo sube. Alguien está escribiendo pregunta, profe, esto se entrega el martes 28. Recuerden que tienen 2 días hábiles desde este momento para subir. 2 días hábiles es el martes. Sí, pero lo que estoy diciendo no aplica a todos los grupos. Cada grupo tiene horas distintas y días distintos para máxima entrega. No es que tengan más días, sino que tienen exactamente el mismo tiempo hábil, porque ustedes tienen todo el derecho a descansar los fines de semana y trabajar como todos en la semana. Por eso son 2 días hábiles. Voy a dejar de grabar, porque ahora es simplemente separar los grupos.